A participar en este curso tan importante y a todos ustedes por su presencia, por su interés en el tema. A mí me va a tocar platicarles de cómo se ha clasificado los trastornos de la personalidad en específico y cómo se está haciendo actualmente. Ya nos han abordado en pláticas anteriores algo acerca del DSM-5, por lo que mi plática va a tocar poco del DSM-5 y se va a orientar más hacia la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11. Snyder en 1923 fue el primero que hizo una clasificación formal de los trastornos de la personalidad, ¿no? Y efectivamente, como ya nos adelantaban, le puso a estos 9 tipos de trastornos de la personalidad, personalidades psicopáticas. Y estos 9 tipos de personalidades o de trastornos de la personalidad los configuró, los propuso con base en su experiencia clínica. Y es bien interesante cómo algunos de ellos todavía persisten en las clasificaciones vigentes a la fecha, desde que se empezó a implementar la CIE-6 hasta el DSM-5 de hoy. Hay algunas de estas personalidades propuestas hace muchísimos años, con otros nombres, con pequeños cambios de descripción, pero que respetan bastante esta primera idea de Snyder. Y hay otra cosa bien interesante de este autor, que ya mencionaba, aunque en una definición muy general, cuál es la característica esencial de los trastornos de la personalidad. Snyder decía, aquellos con trastornos de la personalidad sufren debido a sus trastornos y también ocasionan sufrimiento a la sociedad. Y es que cuando nosotros estamos hablando de trastornos de la personalidad, estamos hablando de una incapacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Ese es como el eje o el problema central que atañe a los trastornos de la personalidad. Y es, por lo tanto, el trastorno de la personalidad un diagnóstico interactivo, que no depende solamente de los síntomas individuales o de la fenomenología del trastorno, sino que se da en la interacción con otro. Y eso hace complejo, por supuesto, la labor del diagnóstico, entre otras cosas. Hay otras cosas que hacen complejo establecer un diagnóstico de trastorno de la personalidad y las vamos a ir viendo a lo largo de esta definición. Lo cierto es que los manuales de clasificación de trastornos mentales en general y de trastornos de la personalidad en específico, lo que intentan es dar una guía a los profesionales de la salud para poder hacer el diagnóstico de la manera más sencilla posible, con toda la complejidad que esto implica. ¿Qué es lo que está pasando ahora, después de tantos años de las primeras clasificaciones en trastornos de la personalidad? Pues que empezaron a cuestionarse mucho las categorías diagnósticas, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos resulta muy familiar a los que somos psicólogos y que nos hemos dedicado más bien a estudiar cómo se evalúa la personalidad normal y a partir de entonces entender la personalidad anormal. Y es porque nosotros hemos tenido este entrenamiento en una visión más dimensional de lo que es la personalidad. Pero las clasificaciones han partido siempre, desde esta primera que hizo Snyder en 1923, de la idea de hacer categorías. Y no es una mala idea, como les introducía, lo que quieren hacer las clasificaciones es facilitar la labor diagnóstica, y hacer categorías facilita la labor diagnóstica, esa es la realidad. Pero lo cierto es que cuando se hace en el asunto de los trastornos de la personalidad en específico, ¿no? Implica al menos otros 2 problemas, ¿no?
que resulta que entonces, si tú divides la categoría de trastornos de la personalidad, estás dividiendo artificialmente, ¿no?, los rasgos de la personalidad normal hacia anormal. Y entonces resulta que vas a tener una alta prevalencia de diagnósticos no especificados, porque resulta que tú con tu idea de hacer estos grupos, ¿no?, medio artificiales para hacer categorías, pues no puedes cubrir a la totalidad de las personas que existen, ¿no?, y que tienen una variación en la manifestación de los trastornos de la personalidad. Y entonces empiezas a ver mucho estos no especificados, tanto en el DSM como en la CIE. ¿Qué otro problema empieza a haber en el diagnóstico? Pues que hay una alta comorbilidad de diagnósticos de trastornos de la personalidad. Es decir, sabemos que hay una comorbilidad alta entre un trastorno de la personalidad y otros trastornos mentales del eje 1, como depresión, trastornos afectivos, etcétera. Pero ¿por qué iba a haber una comorbilidad entre un trastorno antisocial y un trastorno histriónico y un trastorno narcisista? Eso está reflejando más bien que no caben en las entidades, ¿no?, nosológicas categóricas que se están estableciendo, que la presentación es mucho más variada. Y entonces tenemos que estar estableciendo estas comorbilidades que son falsas y más bien reflejan que las categorías no son una buena forma de entender la clasificación de los trastornos de la personalidad, aunque en su inicio facilitaron ponernos de acuerdo, ¿no?, básicamente en qué grupos de personas podíamos ayudar y cómo hacerlo. Empezó a surgir entonces marcadamente la necesidad de un sistema que tomara las variaciones dentro del trastorno, ¿sí?, y que por supuesto hiciera caso a toda esta tradición de la valoración o la evaluación de la personalidad normal, en donde hay toda esta rica variación de rasgos en una misma persona, ¿no? Y bueno, tal cual se los leo como lo dicen en la introducción a las series de The Lancet, una de las revistas en salud más importantes de todo el mundo, que en 2015 trajo el tema a colación. Un diagnóstico central basado en gravedad o extensión de la afección a la vida de la persona, y un grupo secundario de rasgos describiendo su conducta que provea una guía para la selección de tratamiento. Eso es lo que se empezó a promulgar como la necesidad para la categorización o la nueva clasificación de los trastornos de la personalidad. Hay otro problema que se vio en las clasificaciones de los trastornos de la personalidad y que ya explicaron por qué es un problema quienes me antecedieron en este micrófono. Y es que resulta que las clasificaciones del DSM-4 y la CIE-10 que estaban vigentes en este momento en que se lanzó el llamado a una nueva clasificación de trastornos de la personalidad, era imposible diagnosticar como trastorno de la personalidad antes de los 18 años. Y entonces, como nuestro colega argentino nos dijo, pues nos quedábamos cortos para poder identificar y tratar oportunamente a las personas que padecen estos problemas. O un problema adicional, que seguíamos con la conceptualización de permanencia o imposibilidad de cambio. Cuando uno habla de rasgos de la personalidad y también de trastornos de la personalidad, ya nos lo han definido claramente quienes me antecedieron, uno habla de rasgos o de formas de pensar, sentir y actuar que son relativamente estables, pero no quiere decir que sean permanentes en el sentido de que no puedan cambiarse, ¿sí? Cuando hemos ido aprendiendo más acerca de cómo ayudar a estas personas y sus familias, nos hemos ido dando cuenta que existen cosas que pueden ayudar a las personas a modular su temperamento o a aprender nuevas formas de pensar, de actuar y de sentir. Y bueno, entonces también se pedía en la serie de Lancet, estos expertos en la clasificación de trastornos de personalidad, además de una clasificación dimensional, en donde se respetara la variabilidad de las personas, que se pusiera que el diagnóstico puede establecerse antes de los 18 años y que en su conceptualización se plasmara la posibilidad de cambio. Y lo narran así, tal cual.
es necesario desestigmatizar a los profesionales de la salud no especializados en salud mental, que tienen una alta probabilidad de contactar con personas que padecen trastornos de la personalidad. Estos trastornos de la personalidad los afectan de manera muy importante, afectan la interacción entre el médico y el paciente, son un fuerte predictor de mortalidad y también un predictor de la respuesta al tratamiento. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Que tenemos que facilitar al grado la identificación de los trastornos de la personalidad como para que expertos en salud, pero no expertos en salud mental, puedan identificarlos, porque resulta que son estos profesionales los que más contacto tienen con las personas que padecen los trastornos de la personalidad. Y sabemos que se manifiestan frecuentemente en la infancia y la adolescencia, que pueden ser identificados más tempranamente, y además que hay buenos resultados si los profesionales de la salud, incluso los no especializados, cuentan con un entrenamiento para una buena práctica clínica. Esa es la tendencia actual y lo que se quiere lograr. ¿Qué hicieron los grupos de trabajos de expertos de las dos clasificaciones vigentes a la fecha? Tratar de hacer una clasificación más dimensional, efectivamente entender que el trastorno de la personalidad puede iniciar desde más temprana edad, no forzosamente en la vida adulta, después de los 18 años, y entender que hay posibilidad de cambio. Las dos clasificaciones vigentes a la fecha lo hicieron de dos maneras diferentes. Ustedes saben que estas clasificaciones son el DSM, por un lado, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, y la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud. Pues para revisar el DSM-4, que era el que estaba vigente hace un poco tiempo, y la CIE-10, que actualmente continúa vigente, se hicieron grupos de trabajos de expertos. El grupo de trabajo del DSM-5 propuso, para poder lograr una mayor dimensionalidad en la clasificación de los trastornos de la personalidad, un modelo al que se considera híbrido. Ya no es basado en la experiencia clínica de los expertos, es basado en una búsqueda exhaustiva de la literatura científica. Y entonces proponen en términos general que se haga una evaluación de gravedad. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante evaluar la gravedad dentro de un trastorno de la personalidad? Porque es el mejor predictor de respuesta a tratamiento. Y que se haga esa evaluación de gravedad con base en el deterioro en el funcionamiento. Y entonces tienes que incluir tanto las deficiencias en el funcionamiento del yo como las deficiencias en el funcionamiento interpersonal o ambos. Ya decían antes, no podemos solamente tomar en cuenta una conducta, sino a qué tipo de funcionamiento del yo obedece esa conducta. Es manifestación de qué alteración de procesos mentales esa conducta. Y entonces, bueno, esta nueva forma de evaluar la importancia de un trastorno de la personalidad implicaría entender qué tanto deterioro hay en el funcionamiento del yo y el funcionamiento interpersonal de un individuo. Hicieron también un esfuerzo por reducir de 10 a 6 categorías, evaluando 5 áreas de patología general y 5 rasgos dominantes. Y aquí ya nos empieza a sonar muy parecido a los modelos más recientes de evaluación de la personalidad normal y anormal, ¿sí? No de los trastornos de la personalidad, sino de la evaluación de la personalidad en general, que vino de evaluar un montonal de conductas, pensamientos, ¿no? y sentires o emociones o afectos, a poder desarrollar factores generales de los cuales se desprendieran factores más específicos. Y bueno, con esta evaluación de las áreas de patología general y de los rasgos dominantes en el DSM-5 se proponía en este modelo híbrido incluso un inventario para poder detectar estos rasgos, ¿no? Como operacionalizar su modelo. Hicieron el inventario, el modelo en versión de autorreporte y también de los informantes, ¿no?
y trataban entonces de distinguir con la evaluación de severidad y de los rasgos, pues este abanico de funcionamiento que puede tener un trastorno de la personalidad, desde leve hasta muy grave. ¿Qué pasó? Pues la mala noticia es que el grupo de trabajo de expertos presentó este modelo híbrido como propuesta para el DSM-5, pero se decidió no incluirlo como la forma de clasificación oficial de la Asociación Psiquiátrica Americana en este DSM-5, en el que está vigente a la fecha, porque no se consideró que estaba listo aún para su uso general y que hacía falta evidencia de lo práctico que resultaría para los clínicos el utilizar esta nueva manera de evaluar. Y entonces, ¿qué pasó con el modelo? Ustedes de todos modos lo pueden consultar. Cuando hay cosas que están bajo estudio en las clasificaciones, se ponen en otras secciones, ¿no? Y en este caso lo pueden encontrar en la sección 3 del DSM-5, y bueno, que es una sección que se dedica a los modelos emergentes en salud mental. ¿Y qué es lo que hicieron finalmente en el DSM-5? Pues retener las categorías del DSM-4, todas las que nosotros conocemos, ¿no? Y bueno, modificaron en algo el texto, pero las categorías siguen siendo las mismas. Ya nos adelantaban la definición en el DSM-5 de los trastornos de la personalidad. En esta sí hubo algunos cambios conceptuales y coincide en mucho con la definición que se propone para la CIE-11, ¿no? En términos generales, en el criterio A se propondría que hay una alteración que es duradera, ¿se fijan? No permanente, duradera. Es estable, pero no es de que ya te quedaste así, ya te amolaste, ¿no? Que se caracteriza por problemas de funcionamiento en aspectos del yo y en aspectos de disfunción interpersonal. Otra vez tomando ambas áreas en cuenta, ¿sí? Que estos patrones de comportamiento no son apropiados para el desarrollo y no pueden explicarse por factores sociales o culturales. Ya nos decía nuestro colega argentino que importante es esto de que se aclare que, ¿no?, que la cultura puede estar determinando algunas conductas muy límites, también en los mexicanos. Bueno, y que se manifiesta a través de patrones, ¿no?, que esto es lo que te indica que es más o menos permanente, de cognición, experiencia y expresión emocional y comportamientos. Vean qué interesante cómo empiezan a separar en la esfera afectiva o emocional la experiencia y la expresión emocional, ¿no? Justo porque hay problemas en donde el punto medular está en la expresión y no en la experiencia y viceversa. Bueno, por supuesto que la alteración se debe manifestar en una variedad de situaciones y de contextos, ¿no? Es decir, permea en la vida del individuo y va a estar asociada con malestar significativo y con deterioro funcional en varias áreas, ¿no? Va persistido durante un periodo prolongado de tiempo y te ponen como ejemplo 2 o más años, así es mucho la CIE. Pone ejemplos, ¿por qué? Porque lo que le está dando es una guía al clínico, no de tiene que tener 2 años o más, no, es por ejemplo 2 años o más, pero ya no te está poniendo que a partir de los 18 que debe tener 2 años, no es rígida en ese sentido, sino deja a juicio del clínico que es un patrón que está pues permeando todas estas áreas del individuo y que bueno, ha sido consistente en la vida, ¿no? Suficientemente permanente en la vida como para considerarlo una manera de ser, ¿no? Y bueno, esta otra parte que tienen todos los trastornos mentales para diagnóstico diferencial con otras enfermedades médicas y con consumo de sustancias, etcétera. Esa es la definición general, la comparten el DSM-5 y la CIE-11. Y bueno, es un buen cambio en el sentido de lograr una visión menos estricta o rígida en términos del inicio en la vida adulta, ¿no? Y en términos de ver a los trastornos de la personalidad como algo que puede cambiar. En donde sí ya hay mucha diferencia en la clasificación del DSM-5 y la CIE-11, no por culpa del grupo de trabajo de expertos del DSM-5, tengo que defenderlos, hicieron una buena labor. Es por una decisión de continuar, pues bueno, con las mismas categorías. Ahí sí ya no hubo mucho movimiento que hacer, ¿no? Siguieron el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo de otros trastornos. Ya los conocen muy bien, ¿no?
En toda la definición es que la personalidad, por ejemplo, paranoide, es un patrón dominante de, y pues bueno, lo que tienen ahí de apellido. En el caso del paranoide, desconfianza y suspicacia intensa. El esquizoide, desapego y poca variedad de expresión emocional. ¿Se fijan? Ahí empiezan a salir estas palabras de expresión emocional. Esquizotípica, malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, más distorsiones cognitivas, más comportamiento excéntrico. Y bueno, ya se la saben todos, ¿verdad? El antisocial, ya nos han hablado muchísimo. El DSM-5 lo propone como un patrón dominante de inatención y de vulneración de los derechos de los demás. Se queda corta la definición. Límite, inestabilidad interpersonal de la imagen y de los afectos, más impulsividad intensa. Histriónica, la personalidad histriónica, emotividad excesiva y de búsqueda de la atención. Narcisista, un patrón dominante de grandeza, que puede ser en la fantasía o en el comportamiento. Necesidad de admiración y falta de empatía. El grupo C como personalidad evasiva, que implica un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia, hipersensibilidad y evaluación negativa. Dependiente, con necesidad dominante y excesiva que te cuiden, comportamiento sumiso, de apego exagerado, miedo a la separación. Y la obsesiva compulsiva, preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. Ustedes pueden muy bien ver aquí por qué entonces vamos a volver a tener un montón de no especificados y un montón de diagnósticos comórbidos. Con el DSM se llega hasta 10 diagnósticos comórbidos de trastornos de la personalidad. Eso es verdaderamente un poco absurdo, ¿no? Ni modo que tengas 10 personalidades, ¿verdad? ¿Qué pasa en cambio en la CIE-11? Ahora sí, también aquí tengo que aclararles. Los cambios son propuestos. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de trabajo hizo su chamba y les voy a presentar la propuesta que hace y qué bonita está, pero en una de esas, el próximo año, la Asamblea Mundial de la Salud, ¿no? Decide que, pues que no, que se quedan las categorías como en la CIE 10 y creo que están peor que las del DSM. Más o menos igual. Bueno, pues esperemos que la acepten porque lo que sugiere el grupo de trabajos de expertos de la CIE de la OMS es que haya todos estos cambios en la clasificación. En una de las barras tienen a la CIE 10 con los trastornos de la personalidad y todas esas categorías, ¿no? Que se parecen mucho a las del DSM, ¿no? El paranoide, el esquizoide, el disocial, el de inestabilidad emocional, tipo impulsivo y tipo límite, el histriónico, el anancástico, el ansioso, el dependiente, también los no específicos, también los de los otros, ¿no? Muy parecido, ¿cierto? Nada más que con palabras más antiguas. ¿A poco no? Sí, exacto, anancástico, son palabras así más como de abuelita, ¿no? Doctor, estaba, no. Ahorita van a ver todos esos rasgos porque esa palabra anancástico siguió en la CIE-11, ahorita la van a ver definida y tú solita me vas a dar la respuesta. ¿Qué propone la CIE-11? Pues que haya un solo diagnóstico de trastorno de la personalidad, uno, y que lo clasifiques en gravedad como leve, moderado o grave, porque es lo que impacta el tratamiento en realidad, ¿no? Y le pongas 5 calificadores de dominio de rasgos, que puedes tener una combinación, la que sea. Puedes tener alto tal y tal y tal, o alto nomás uno y otro, o alto, ¿no? Todas las combinaciones posibles, porque pues tienes una personalidad con un montón de rasgos dominantes, o 2, o uno solo, ¿no? Y entonces pues ya no va a haber no especificados, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya todos caben, porque se presta esta variabilidad de las dimensiones de la personalidad y su presentación en un individuo, ¿no? Y entonces, bueno, los 5 calificadores de dominio de rasgos obedecen a toda esta
Pues teoría de la evaluación de la personalidad, de factores generales y los modelos que han contado con mayor evidencia sobre los factores generales de la personalidad y los factores específicos o sus subdimensiones. Y entonces por eso es que son estos 5 los calificadores o rasgos generales que se proponen: la afectividad negativa, el desapego, el comportamiento disocial, la desinhibición y las características anancásticas. Con esos rasgos se piensa cubrir todas las presentaciones que estamos viendo ahí. Entonces tú podrías tener un trastorno de la personalidad moderado con rasgos dominantes de afectividad negativa y desinhibición, o cualquier combinación. ¿Qué pusieron también? Un calificador extra de patrón límite, porque es cierto que hay mucha investigación en torno al trastorno límite de la personalidad y se sabe ya más o menos cómo puede ser identificado y tratado correctamente, y no habría que perder la utilidad clínica de esa información. Y hay una categoría extra de personalidad difícil, que no es trastorno mental, pero sí es una categoría que está en la CIE 11, que pretende estar en la CIE 11, y ya les platicaré para qué y por qué les va a servir mucho. ¿Cómo se evaluaría la gravedad en la CIE 11? Fíjense qué bonito. Tomando en cuenta estas dos cosas, de la alteración en el funcionamiento de los aspectos del yo y también de la disfunción interpersonal en varias relaciones. Y te describe muy específicamente cómo hacerlo, sus guías diagnósticas, tanto en el asunto de las manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales que debes de tener en cuenta. Y te da como estas guías, ¿no? ¿Cuándo lo vas a calificar de leve? ¿Cuándo lo vas a calificar de moderado o de grave? Y luego te viene una definición muy pormenorizada de cuáles son estos calificadores de dominio de rasgo. Y entonces vas a tener, por ejemplo, cómo poder interpretar la afectividad negativa, una definición de qué es esta afectividad negativa y de cómo se manifiesta, ¿no? La manifestación conductual sería esta deficiencia en la regulación de emociones que les da una reactividad exagerada, ¿no? Y bueno, la afectividad negativa cuenta con muchísima evidencia para predecir estados afectivos como depresión, ansiedad, y bueno, es sin duda uno de los dominios o rasgos de primer orden que hay que evaluar cuando uno piensa que una persona tiene un trastorno de la personalidad, ¿no? Luego te explica también el dominio de desapego. Tienes que evaluar el desapego social y también el desapego emocional, ¿no? Te explica este otro dominio general de comportamiento disocial, en el que tienes que atender básicamente a 2 asuntos, que es al egocentrismo y a la falta de empatía, y te viene otra vez cómo es que está el funcionamiento del yo en cada uno de estos aspectos y cómo se expresaría conductualmente. Te viene también explicado cuál es este factor de desinhibición, cómo tiene todos estos rasgos de segundo orden, de impulsividad, distracción, irresponsabilidad, imprudencia y falta de planificación, y las características anancásticas. Ahí me preguntaban qué era. Es el perfeccionismo y la limitación emocional y del comportamiento, lo obsesivo, ¿no? El patrón límite te viene descrito, por supuesto que ustedes lo saben ya muy bien y lo han repasado mucho durante esta mañana, por lo que no me voy a meter a mucho detalle, pero sí les platico que aquí llaman la atención que sí hay indicado, ¿no?, muy a la DSM, que se caracteriza por 5 o más de los siguientes criterios, ¿no? Y es que es interesante que la CIE dice que cuando los puntos de corte sí tengan una base científica, pues hay que conservarlos en la clasificación. Y estos puntos de corte sí la tienen para el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Termino con esta, que se refiere a la personalidad difícil. Es interesante, además de proponer esta categorización de los trastornos de la personalidad, proponen esta entidad que reconocen que no es un trastorno de la personalidad, pero que sí ejemplifica muy bien lo que tienen las personas con dificultades de larga duración, ¿no?
en la manera en cómo se lleva consigo mismo y con los demás, ¿no? Y a diferencia de los trastornos de la personalidad, esta personalidad difícil no tiene una gravedad suficiente para establecer el diagnóstico, pero sí ha mostrado ser una entidad que requiere de cierto entrenamiento, por ejemplo, por parte de profesionales de la salud, para poder evitar una interacción negativa. Y entonces, bueno, lo que se hizo fue incluirla en una sección de códigos Z, en donde ustedes pueden ver los códigos que no son trastornos mentales, pero que pueden afectar el contacto con los sistemas de salud. Y ahí está la personalidad difícil. Muchas gracias por su atención.